Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y hoy os traigo una reflexión profesional en la que intentaré responder a la pregunta que veis en el título. ¿Va a haber un aterrizaje suave en Estados Unidos, una recesión o ninguna de las dos? El famoso no landing. Me encantaría saber vuestra opinión, si sois tan amables de en lo que es el chat del propio vídeo, decirme cuál de las tres opciones os parecen más probables, que no ocurra ninguna catástrofe, que haya una recesión, ese sería el escenario más negativo, o algo intermedio, ese soft landing o aterrizaje suave que simplemente significa que la economía se ralentice. Yo os voy a mostrar en este vídeo por qué se está deteriorando la situación económica en Estados Unidos en términos de PIB, términos también de inflación, qué es lo que está pasando con el mercado laboral, aunque no se ve a simple vista, y qué ocurre con el mercado de la vivienda. Todos estos factores, unido a la situación en la que se encuentra el consumidor de Estados Unidos, creo que dibujan una foto algo peor de lo que hemos estado experimentando hasta hace poco. Tienes a tu disposición mi newsletter semanal gratuita, accesible en pablogiltrader.com. En ella analizo para ti los mercados financieros todos los jueves, desde los últimos movimientos a las tendencias económicas que podrían impactar tus inversiones. ¿Estás listo para dominar los mercados? Te espero. Con lo cual vamos directamente con el análisis propiamente dicho, y el primer gráfico que os traigo creo que resume perfectamente la situación complicada que se nos va a presentar. Se trata del indicador que fabrica Citibank, que se llama US Economic Surprise Index. Básicamente es un indicador que lo que hace es comparar los datos que se van publicando a nivel macro, e incluye todo, tanto consumo, inversión, balanza comercial, desarrollo del PIB, evolución de la inflación, evolución del desempleo, del crédito, etcétera, etcétera, y compara cada uno de esos datos con la previsión que había previamente en el mercado. Si la previsión era más alta de lo que finalmente sale, evidentemente el indicador cae. Si el dato que se publica es mejor de lo inicialmente previsto, el indicador sube. Como podéis observar, la caída es sustancial. Nos encontramos en una zona de las más bajas prácticamente desde principios de 2023, y la tendencia de deterioro ha sido pues de las más llamativas, como podéis observar a lo largo de la historia de estos últimos 2 años, quitando el descalabro que se produjo a principios de 2022 y que supuso una corrección significativa en la renta variable. Vamos a ver ahora el porqué de este deterioro en el índice, pero a grosso modo podríamos decir que las alternativas para el inversor empiezan a ser un reto, porque si no hay ningún tipo de soft landing o de recesión, probablemente estar invertido en bolsa sigue siendo la mejor opción. Si por el contrario la inflación se demuestra que es más persistente de lo inicialmente previsto y los bancos centrales se ven obligados a mantener los tipos o incluso a subirlos, entonces los bonos y la bolsa podrían sufrir todavía un castigo importante. Si hay un aterrizaje suave que permita reducir la inflación, entonces los bonos se podrían convertir en la mejor opción, porque la Fed podría empezar a plantearse bajar esos tipos de interés, y si hubiese una recesión económica, la bolsa probablemente es la peor opción de todas y los bonos son una buena alternativa. El problema es que no sabemos cuál va a ser el desenlace que va a tener la segunda parte de este año y, lo que es más importante, 2025. Pero no olvides que hay otras formas de invertir tu dinero que te protegen de la inflación sin asumir riesgos excesivos. Y es precisamente aquí donde quiero presentaros al patrocinador de este vídeo, Rising. Siempre es muy importante tener fondos seguros en situaciones económicas adversas. La tesorería en estas circunstancias es crucial, y Rising te ofrece las mejores cuentas de ahorro y depósitos de corto plazo con duraciones inferiores a 18 meses. Puedes acceder a ese tipo de productos sin cambiar tu propio banco. Realmente hay 2 productos que creo que son muy interesantes. Por un lado están los depósitos a plazo fijo, que están disponibles en más de 30 bancos europeos con las mejores rentabilidades y que no te exigen cambiar de banco, por tanto es un proceso muy fácil y sin comisiones, y que, como veis, en el mes de mayo ofrecían rentabilidades de hasta el 3,7%. Por otro lado, otro de los productos estrellas en Rising son las cuentas de ahorro, también con más de 30 bancos europeos, que ofrecen rentabilidades de hasta el 3,5%. Como digo, en ambos casos no tienes ninguna necesidad de meterte en el
papel engorroso de tener que abrir cuenta en cada una de las entidades financieras donde quieres invertir, sino que lo haces todo a través de una única plataforma que es Rising. En esa plataforma, cuando entréis, veréis que dentro de productos ofrecen una gama muy interesante, desde depósitos con intereses y plazos fijos a depósitos a plazo con la posibilidad de cancelación anticipada, cuentas flexibles donde siempre tienes disponible tu dinero y cuentas con disponibilidad con preaviso. Estamos hablando de una forma en la que puedes rentabilizar tus ahorros sin meterte en un cambio de cuenta bancaria de la cual eres titular ahora mismo. Recuerda que además ahora mismo Rising ofrece una bonificación especial para los nuevos clientes. Consulta los términos y condiciones en la descripción de este vídeo porque tal vez te encaje en cómo obtener mejor rentabilidad para el dinero o patrimonio que tienes ocioso. Ya continuando con lo que es la situación que analizábamos al principio, decíamos que hay una serie de datos que han empeorado de forma notable a lo largo de las últimas semanas y que han provocado esa caída sustancial del índice que publica Citi sobre Economic Surprise Index. La primera de todas es la caída por debajo de lo esperado del crecimiento económico. Cuando se publicó el último dato de PIB, la expectativa era en torno a un 2,5% trimestral y sin embargo salió 1,6%. Un dato no un poquito peor, sino muy por debajo de lo que el mercado estaba descontando. De hecho, es el trimestre en el que Estados Unidos ha crecido menos desde que se produjo esa concatenación de dos trimestres negativos a principios del año 2022. Por otro lado, si miramos la evolución de indicadores adelantados como pueden ser los PMIs, descubrimos que el resultado de los PMIs manufactureros y de servicios, el PMI manufacturero está en color naranja, el PMI de servicios en color azul. Lo que nos vamos a encontrar es que hay un deterioro en ambas métricas. La realidad es que el sector manufacturero está por debajo de 50 desde hace mucho tiempo, había conseguido momentáneamente recuperar esa cota de 50 y es importante ese nivel porque en principio todo lo que sea lecturas por debajo de 50 es contracción económica y lecturas por encima de 50 implica expansión económica. Por tanto, si veis la línea de color naranja, durante un tiempo bastante largo ha estado cotizando por debajo de 50, es algo que ha ocurrido prácticamente a nivel global, a nivel mundial, y esa recuperación momentánea parece que se está viniendo abajo nuevamente. Pero lo que es más importante, el sector servicios, que era el motor de la economía estadounidense, que es la línea de color azul, está empezando a experimentar otra vez un movimiento hacia la cota de 50, lo cual es peligroso. Para que os hagáis una idea, hay una correlación muy grande entre lo que hace el PMI compuesto, que no es ni más ni menos que el que se fabrica de alguna manera calculando de forma agregada tanto PMI manufacturero como PMI servicios, sería como la forma de tomarle el pulso a lo que pueda pasar con la economía a nivel global. Y como veis, el PMI compuesto en color negro tiene una correlación relativamente alta con el dato de PIB de Estados Unidos. El hecho de que comience a deteriorarse ese PMI compuesto plantea serias dudas de lo que va a ocurrir de ahora en adelante. Por otro lado, otro de los datos que ha sorprendido negativamente es la evolución de la inflación, porque básicamente no ha prosperado desde el 3% que se alcanzó en el mes de junio del año pasado. Cuando miramos el IPC, que es la métrica más general, descubrimos que nos movemos entre el 3 y el 3,7% a lo largo de los últimos 10 meses, 11 meses, y que el último dato ha concatenado un repunte desde el 3,1, primero al 3,2 y ahora al 3,5, lo cual no augura nada bueno. Pero si entramos un poquito en el detalle de este dato, lo primero que descubrimos es que las presiones de cola o los vientos de cola no son favorables. El dato de ISM de precios pagados por la manufactura no ha hecho más que subir y lo ha hecho de forma bastante sustancial. Como veis, ese salto hasta cotas de 60,90. ¿Qué quiere esto decir? Que habiendo una correlación importante, aunque con un decalaje, si los precios pagados en el sector de la manufactura siguen subiendo, van a arrastrar probablemente a un comportamiento más alcista por parte del CPI o la inflación. El CPI simplemente es el término anglosajón de Consumer Price Index, que nosotros traducimos en concepto de índice de precios al consumo o IPC. Por otro lado,
hay una gran esperanza en el sector inmobiliario. Jerome Powell en sus ruedas de prensa siempre habla de que está esperando que se traslade a la inflación esa ralentización en el sector inmobiliario, donde ya los precios no suben al ritmo que lo hacían anteriormente. Es cierto, no suben al mismo precio al mismo ritmo que lo hacían anteriormente, pero cuando uno mira el Case-Shiller HPI, que es el Home Price Index o el índice de precios de la vivienda, lo que descubre es que si bien en 2022 hubo una corrección relativamente llamativa como esta que veis aquí, después se ha producido un nuevo repunte que nos ha devuelto a los máximos históricos. Cuando miramos en el IPC descubrimos que la vivienda se computa en base a dos métricas. Una es lo que equivaldría a las compraventas, es decir, a los precios de compra y venta de las viviendas. En este caso ellos no lo miden como deberían, sino que utilizan una encuesta que se le hace a los propietarios y se llama así, el Owner's Equivalent Rent, que básicamente les preguntan a qué precio alquilarían su vivienda dadas las circunstancias económicas actuales y en función de las características de su casa. En lugar de acudir al notario y ver cómo se están firmando las compraventas y tomar directamente el dato real de mercado, hacen esta cosa tan rara. Por otro lado, el componente shelter, que es el de la vivienda, además del Owner's Equivalent Rent, tiene otra cosa que se llama el Rent of Primary Residence, que básicamente es el cómputo del precio del alquiler. Y aquí es donde Powell de la Reserva Federal tiene una gran esperanza. Y cuando lo miras, efectivamente aquí la corrección ha sido mayor. Hemos visto un movimiento a la baja importante, pero los últimos datos que se han publicado no muestran una continuación de esos precios del alquiler a la baja sin un repunte significativo. ¿Qué quiere esto decir? Que si en el IPC el componente shelter, que hace referencia al precio de la vivienda, es tan importante como para pesar cerca de un 40%, cuando miramos a qué precios se están llevando a cabo las transacciones de compra y venta, no da la sensación de que por ahí vayamos a tener buenas noticias. Y si miramos lo que está pasando con el alquiler, es cierto que la caída todavía podría tener su efecto de retraso sobre el IPC, pero de la misma manera la subida que se está produciendo en el mercado real también tendría un efecto retardado negativo un poco más adelante. Por tanto, no da la sensación de que mirando el mercado de la vivienda haya que tener demasiadas buenas noticias de cara al futuro en cuanto a que la inflación se pueda controlar fácilmente. El otro componente que creo que es crucial analizar es la tasa de desempleo. ¿Por qué? Porque el último dato que se ha publicado no ha sido especialmente bueno. Si miramos el indicador LEI, que básicamente es el indicador económico avanzado, lo que llaman los Leading Economic Indicators o indicadores económicos adelantados, vemos que el periodo en el que han estado cotizando por debajo de cero es el más largo desde el año 2008. Ha habido una última lectura negativa que básicamente ha dejado este dato positivo completamente aislado. Es cierto que parecía que empezábamos a recuperarnos, pero la realidad es que de nuevo volvemos a estar en territorio negativo. Y como digo, esos indicadores adelantados que suelen advertirnos de lo que pueda ocurrir con el crecimiento económico futuro llevan mucho tiempo dando bastantes malas noticias e indicando que el problema sigue ahí latente y que no hemos terminado de solventarlo. Si nos vamos, como decía antes, al comportamiento del mercado laboral, ya sabéis que el mercado laboral no es un indicador adelantado de la economía. Normalmente el desempleo sube cuando el ciclo económico se vuelve recesivo, porque al ser recesivo las empresas venden menos y para mantener o intentar conservar ese margen de beneficio lo que hacen es reducir costes, y el mayor coste que tiene una empresa normalmente es la nómina de sus empleados. Por tanto, el proceso suele ser: el ciclo se estropea, la economía entra en recesión, las empresas tienen que tomar decisiones para sobrevivir en un entorno más adverso, expulsan de lo que es parte de sus trabajadores y eso hace que suba el desempleo. Por tanto, el desempleo es una métrica que llega al final y no al principio en un cambio económico. Pero si miramos lo que ha ocurrido, lo primero que podríamos decir es que ese dato de creación de empleo del non-farm payrolls, que hace referencia a empleos salvo en el sector agrícola, el desplome hasta 175.000 puestos de trabajo creados en el último mes, nos indica que estamos ante uno de las creaciones de empleo más bajas
de los últimos años, lo cual denota un deterioro en el mercado laboral. Pero si rascamos un poquito más y nos vamos a mirar la primera de estas gráficas, la de color azul, tenemos la tasa de desempleo. Sigue estando en un nivel extraordinariamente positivo. Todo lo que sea por debajo del 4% se considera pleno empleo. En este caso, hay un repunte, sí, hay un pequeño repunte desde la cota de 3,4 hasta niveles de 3,9, pero realmente es muy pequeño. ¿Dónde detectamos realmente que hay algo más? Cuando miramos los datos de la línea verde y la línea naranja, y para esto lo que voy a hacer es ampliarlo para que de alguna manera podamos ver exactamente qué significa, como podéis observar, una de las cosas que ocurre es que la oferta de empleos ha empezado a reducirse. Durante el COVID colapsó, después tuvimos un repunte fortísimo y a partir de aquí, a partir del año 2022, esas ofertas de empleo han ido reduciéndose. Si miramos la tasa de ofertas de empleo como si fuese la normalización de lo que suele ocurrir en la economía americana desde el año 2009 en adelante, diríamos que el punto de equilibrio está aquí. Por tanto, estamos por debajo ya de lo que sería el punto de equilibrio a medio plazo en la cantidad de oferta de empleo existente en Estados Unidos, y la tendencia sigue siendo a la baja. Evidentemente, cuando hay menos ofertas de empleo, los trabajadores se plantean o se lo piensan dos veces antes de dejar su trabajo y cambiarlo por otra cosa. Esto es lo que muestra la segunda línea, la de color naranja, la tasa de abandono existente en el mercado laboral. Y como veis, si bien alcanzó picos altísimos, coincidiendo con una cantidad de oferta de empleo brutal, es decir, si no te gustaba, cambiabas o buscabas una mejor retribución para lo que sabes hacer, ahora ese proceso de abandono del puesto laboral se está corrigiendo mucho y está muy lejos de lo que sería la media existente desde el año 2009. Se trata, por tanto, de dos métricas que de alguna manera nos dicen que algo de deterioro mayor del que se percibe en la tasa de desempleo se está produciendo bajo la superficie en el mercado laboral. Por otro lado, cuando nos planteamos el mercado laboral, está muy ligado a lo que ocurre con los salarios. Cuando el trabajador es el que se siente un bien escaso, es decir, hay mucha oferta de trabajo, pero pocos trabajadores, tiene capacidad de negociación, puede exigir un salario más alto, ¿no? A medida que se deteriora el mercado laboral porque las ofertas de empleo son menores y el trabajador tiene más dudas a la hora de cambiarse, también empieza a producirse una corrección en lo que llamamos el aumento salarial o la inflación salarial. Como podéis observar, ya hemos vuelto a lo que sería la tendencia estructural desde el año 2012 y los últimos datos muestran una de las inflaciones salariales más bajas desde que empezó el proceso correctivo en el año 2022. Por tanto, corrobora de alguna forma lo que estamos viendo en esa situación bajo la superficie de lo que está pasando con la tasa de desempleo. Por otro lado, es muy importante tener en cuenta que la inflación salarial nos dice si el trabajador está ganando capacidad adquisitiva o perdiéndola. Pensad que si mi salario sube a un ritmo de un 5% y la inflación sube a un ritmo de un 3%, yo tengo un 2% más de ingreso por encima de lo que aumenta el coste de la vida, con lo cual me siento más rico, puedo gastar más. Si por el contrario la inflación sube más rápido de lo que sube mi salario, de lo que me aumenta el salario anualmente, entonces por mucho que me lo suban, aunque me suban un 4%, si la inflación es un 7%, yo estoy perdiendo un 3% de capacidad adquisitiva cada año. De esta manera podríamos ver el siguiente gráfico, y estas dos líneas que mostrábamos anteriormente, entendiendo como el US Average Hourly Earnings, la forma de medir la inflación salarial respecto al nivel de precios IPC general, cuando mi salario sube más rápido que la inflación, todas las zonas de color verde muestran que el ciudadano está ganando capacidad adquisitiva, mientras que cuando se produce la situación inversa, la inflación sube más rápida que los salarios, te estás empobreciendo. Como veis, ha habido momentos desde el año 2008 en los que la rotación era más o menos continua, con fases en las que no había realmente una diferencia sustancial entre una métrica y la otra, y luego entramos en el año 2013 y a partir de ahí hasta el año 2020, 2021 podríamos decir, el ciudadano estadounidense ha disfrutado de ganancias salariales por encima claramente del nivel de inflación, con lo cual han tenido mayor capacidad adquisitiva.
Cuando se dispara la inflación en el año 2021 y 2022, evidentemente deja de ocurrir eso, la inflación sube mucho más rápido que los salarios y a día de hoy podríamos decir que desde el año 2023 el ciudadano ha tenido ganancias en capacidad adquisitiva, pero esa ganancia empieza a estrecharse. Si la inflación cumple con el pronóstico de repuntar un poco más y dado que se está deteriorando el mercado laboral, el incremento de los salarios tiende a reducirse paulatinamente, probablemente esta situación donde aumenta la capacidad adquisitiva del ciudadano va a netearse o tal vez incluso a ponerse en sentido opuesto. Por otro lado, cuando tú quieres comprar algo y tu salario te da para comprarlo, eres un tío feliz. Si no te da para comprarlo, puedes acudir y usar el ahorro. Tú puedes tener un colchón que has generado cuando tu capacidad adquisitiva era mayor y en el momento en que quieres llevar a cabo un consumo, una inversión determinada, utilizar esa capacidad de ahorro extra, de renta disponible por ahorro para financiar ese gasto que excede tu capacidad de compra. Si miramos esta gráfica de la tasa de ahorro en Estados Unidos, vemos el disparate que se produjo durante el año 2020, 2021 y principios de 2022, cuando las políticas fiscales ultra expansivas, cuando el gobierno mandaba directamente al buzón de los ciudadanos cheques semanalmente para que tuviesen dinero que gastar, se disparó la tasa de ahorro. Estábamos confinados, había poco que se podía hacer, no se podía gastar en el sector servicios porque no había deportes, no había ocio, no había viajes, no había hoteles, no había restaurantes, no se podía hacer nada de esto y por tanto hubo un ahorro forzoso. Ese ahorro se ha dilapidado durante los últimos 2 años, como podéis ver, y en este momento la tasa de ahorro ha vuelto a uno de los momentos más bajos de la historia de Estados Unidos desde el año 1959. De hecho, estamos en niveles muy similares a ese periodo 2004-2006. Si ya no te queda ahorro y no tienes una ganancia que te permita vivir cada vez mejor y comprar las cosas porque ganas más de lo que suben en precio los bienes y servicios, puedes acudir a la tercera fuente. La tercera fuente es el endeudamiento. Básicamente puedes pedir un préstamo o una línea de crédito. Si miramos lo que ha pasado con el balance en los hogares de deuda existente, lo que descubrimos es que se ha incrementado de forma notable a lo largo del tiempo. En este momento, la deuda que está relacionada con el mercado inmobiliario está en máximos, muy por encima incluso de aquella que se alcanzó durante el año 2008, y la deuda que no está relacionada con la vivienda todavía se ha incrementado aún más. Es decir, el endeudamiento global es mucho más alto que antes y, como veis, en él participan tanto las hipotecas en las que incurrimos normalmente cuando queremos comprar una casa, como deudas destinadas a otros fines. Si analizamos la situación en términos de tipo de deuda, las más recurrentes son la deuda en tarjetas de crédito, que sería el primer bloque que veis aquí. El segundo bloque sería la deuda para comprar vehículos y el tercer bloque serían las hipotecas. Esto representa las tres grandes focos de deuda en los que incurre el ciudadano a lo largo de su vida. ¿Qué es lo que marcan las columnas? La columna de color verde habla del periodo 2008-2009, la columna de color gris el periodo 2015-2019, la columna amarilla es 2021 y 2023 sería el equivalente a lo que ha pasado en el último año. Este análisis lo realiza la Reserva Federal de San Luis y, como podéis ver, la situación en términos de porcentaje de adultos estadounidenses con dificultades financieras debido a sus deudas por consumo, ya está tan mal la situación en tarjetas de crédito como lo estaba antes justo de la gran crisis financiera del año 2008, no muy lejos en términos de los préstamos de compra de vehículos a como estábamos en la crisis 2008, y la diferencia principal está entre las dificultades para pagar la hipoteca a día de hoy y las que había en el año 2008. Lo que llama la atención, no obstante, es que a pesar de que la situación de las hipotecas parece que está lejos del problema que había entonces, cuando miramos la tendencia no es nada buena. Este otro gráfico de Game of Trades nos muestra la morosidad de los préstamos en propiedades multifamiliares, que ya ha alcanzado el punto más alto desde el año 2013. No estamos en los picos del proceso 2010-2011, que fue después del colapso de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera, pero evidentemente lo que estábamos viviendo ya llama mucho la atención.
Por tanto, da la sensación de que el consumidor estadounidense está en una situación realmente complicada y que podría complicarse aún más, como veremos en las conclusiones. Por otro lado, lo que nos ha dicho la Reserva Federal en su última comparecencia es que probablemente haya que retrasar la expectativa de bajadas de tipos desde el mes de junio, probablemente al mes de septiembre o incluso al mes de diciembre, porque es consciente de que la lucha contra la inflación no está saliendo tal y como se esperaba en 2024. Ahora mismo la expectativa del mercado es que acabemos con tipos en torno a 4,87 en 2024, lo cual equivaldría a una bajada y media de 0,25 más o menos de aquí a diciembre, y luego continuar con las bajadas hasta el 4,12 para finales de 2025. Es decir, bajadas de tipos pero muy lentas. Esa es la expectativa de ahora. Recordad que en enero la expectativa era que la Fed iba a bajar hasta 7 veces, con lo cual el entorno de lo que el mercado descuenta va a depender notablemente de los datos de inflación que vayan saliendo de ahora en adelante. Por último, tendríamos las conclusiones. En primer lugar, cuanto más se retrasen las bajadas de tipos de interés, más daño se va a producir a la economía. Eso es inevitable. A los consumidores les va a salir más caro endeudarse y además tendrán que renovar los préstamos a tipos cada vez más altos, porque cuando se concedieron estos préstamos en muchos casos eran cuando los tipos estaban al 0%. Eso es algo que la mayoría de las empresas hizo muy bien, es decir, aprovechó el entorno 2020 y 2021 para buscar líneas de crédito y préstamos que tenían un tipo de interés tremendamente favorable, estaba en mínimos históricos del 0%, pero esa deuda al cabo de los años va venciendo y hay que renovarla. Y cuando se renueve se tendrá que hacer a tipos de interés que probablemente estén 500 puntos por encima de cómo se financiaron originalmente. Por otro lado, tenemos el Tesoro de Estados Unidos, que va a tener que destinar un porcentaje cada vez mayor de sus presupuestos al pago de los intereses de la deuda. No olvidemos que Estados Unidos ya tiene 34 billones de deuda y que el coste de los intereses ya supera el billón anual. Por último, si la inflación repuntase, ni siquiera estamos hablando del escenario de que se quede estancada, sino si repunta, tal vez la Fed tenga que olvidarse de las bajadas de tipos en 2024, lo cual haría que todos los problemas que hemos comentado impactasen de forma muy severa en la segunda parte de este año, pero sobre todo durante 2025. Ya veis que el entorno no es fácil. La situación en Estados Unidos se ha deteriorado durante el último mes. No sabemos si se va a seguir deteriorando, pero los indicadores que os he mostrado apuntan a que así va a ser. Con lo cual, atentos a posibles escenarios donde la visión económica de Estados Unidos como motor de crecimiento a nivel global pudiese pinchar, porque cambiaría mucho nuestra percepción de riesgo sobre los mercados financieros. Como siempre, desearos mucha suerte con vuestras inversiones y nos vemos ya en la próxima emisión. Un saludo.